Hola, hoy voy a hablar desde el libro Introducción a la Pragmática de María Victoria Scandel Vidal. El libro se divide en cuatro partes. La primera entonces será una introducción general que presenta una visión panorámica del terreno, justificación de la importancia de los estudios pragmáticos y un acercamiento a los conceptos fundamentales. La segunda parte ofrece los hitos más importantes del desarrollo de la pragmática en los últimos 30 años. La tercera recoge algunos estudios realizados desde una perspectiva pragmática con el fin de mostrar las posibilidades explicativas y las ventajas de dicho enfoque. Y la última abordará entonces algunas cuestiones teóricas relativas al lugar que ocupa la comunicación frente al conocimiento general del lenguaje. La primera parte entonces nos pretende dilucidar qué es la pragmática. Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. La pragmática tiene un enfoque y ha de centrarse entonces en la relación del significado gramatical con el hablante, con los hechos y objetos del mundo que intenta describir. De esta manera entonces la pragmática será esa disciplina que toma factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje para poder hacer entonces estos estudios que no se dan puramente desde la parte gramatical. Nos plantea entonces tres problemas pragmáticos. El problema del significado no convencional es uno de los primeros y tiene algunas características que serán las relaciones fonológicas entre significantes y significados. Las lenguas naturales funcionan como códigos, la codificación y descodificación de información que debe hacer un usuario de la lengua y las palabras que pueden tener un significado diferente en un mismo contexto conversacional. Esto nos quiere decir que se presentará entonces una separación entre el significado literal de las palabras que se pronuncian y lo que en muchas ocasiones se quiere decir, es decir, esa intención comunicativa. Aquí tenemos que tener en cuenta que para poder entender esa parte pragmática o hacer estos análisis pragmáticos, se tienen en cuenta los interlocutores, el contexto, la situación comunicativa, la intención, eh, el entorno, porque son factores que son externos al sistema lingüístico y en realidad esto es lo que le sirve a la pragmática para poder comprender esa intención comunicativa que se da entre diferentes sujetos. El primer ejemplo entonces que encontramos para entender esto que les decía hace un momento acerca de cómo hay una separación entre el significado literal de las palabras que se pronuncian y la intención comunicativa. Cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir no. Y cuando dice no, no es un diplomático. Cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y cuando dice sí, no es una dama. Entonces, de esta manera, este ejemplo se va de frente con lo que hemos venido entendiendo cómo funciona ese sistema gramatical, en especial en la semántica, que ya las palabras entonces literalmente traen un significado, una referencia, pero en el momento en que estamos en un contexto de comunicación, esto cambia. Y es lo que les he dicho. Hay una separación entre lo que se dice literalmente y lo que se quiere decir como intención comunicativa. Rompe, como por decir así, el esquema y vamos a ver entonces si esto está bien o está mal, pues es un poco complejo responder a esta cuestión, pero entonces veamos esta parte de sintaxis y contexto. Aquí sabemos que existen lenguas que tienen un orden de palabras relativamente libre, mientras que en otras es más bien fijo. Los datos del español que tienen orden de palabras relativamente libre muestran con claridad que no todas las frases que comparten las mismas condiciones veritativas resultan adecuadas en los mismos contextos. Entonces miremos el ejemplo 5. Juan ama a María la ama Juan, Juan a María la ama. Acá no vemos ningún problema, vemos que las oraciones están bien ordenadas, no hay alteraciones, y por ende entonces debería equivaler que si lo llevamos a un contexto de comunicación pragmático, no deberían allí influir otros factores. Pero entonces en el ejemplo 6 vamos a ver que sí es diferente. Como ya les he dicho que hay interlocutores, que hay una intención comunicativa, que hay un enunciado, que hay un contexto,
que se debe tener también en cuenta el conocimiento del mundo que tiene el emisor y por ende el del destinatario, que tienen que haber conocimientos no iguales, porque entenderemos que cada sujeto que pertenece a la lengua tendrá un conocimiento diferente de mundo, pero sí tiene que compartir algo para poder que la comunicación se dé y se alcance pues esa intención comunicativa o lo que se le quiere dar a informar al destinatario. Entonces, dada pues esta explicación, en este contexto tenemos que tener en cuenta de que ya hay una información establecida entre ese emisor y ese destinatario. Ya entienden algo de lo que se va a hablar o ya tienen establecido cierta información y va a haber una información nueva que se va a agregar y que el enunciador, disculpen, y que el destinatario va a recibir. Entonces el ejemplo del 6A, Juan ama a María, nos están hablando de Juan y nos va a decir qué hace Juan. ¿Sí? Entonces Juan va a ser ese conocimiento establecido entre emisor y destinatario y Ama María será la nueva información que se le proporciona. Nos está diciendo entonces que no la odia, que tampoco no ama a Pedro y no ama a Rosa, que por ende ama a María. Esta es la información que le están dando al destinatario de Juan. En la situación B, a María la ama Juan. Aquí es el predicado, a María la ama, y nos dan la nueva información de que quien la ama es ese sujeto, es Juan. Entonces no la odia, no a Pedro, no a Rosa. Y por último tenemos el ejemplo número 6C, Juan a María la ama. Entonces aquí ya nos está estableciendo que hay una relación entre Juan y María y al decirnos que la ama, pues vamos a suponer que es una relación de amor. Entonces aquí no hay ninguna regla sintáctica que nos diga que las oraciones están mal, pero el contexto o el conocimiento de ese sujeto que está escuchando estas nuevas informaciones sí van a condicionar esas oraciones. Si él no tiene conocimiento compartido con el emisor, no va a entender de qué le está hablando este enunciatario. Aquí hablamos entonces del último problema y es la referencia y las deixis. La asignación de referencias constituye pues un paso previo e imprescindible para la adecuada comprensión de frases. Entonces este ejemplo, te espero mañana donde siempre, nos va a decir que así nosotros tengamos ya incorporadas estas palabras, sabemos qué significan, porque somos partidarios de esta lengua, no vamos a poder interpretar qué es lo que nos quieren decir, porque necesitamos entonces desde lo pragmático un contexto, saber entonces estas preguntas que aquí nos plantean. ¿Quién es el yo que promete esperar? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Cuándo es mañana? ¿Dónde es donde siempre? ¿Sí? Entonces, como no conocemos ninguno de estos contextos ni las respuestas a estas preguntas, no podremos saber a quién va dirigido este mensaje, a quién está esperando, qué día es mañana, si fue desde cuándo fue escrito. Entonces, estas referencias tienen que darse desde el orden pragmático, tener conocimiento entonces desde ese contexto, desde ese entorno, desde los interlocutores y desde la intención también del mensaje. Bueno, entonces ahora pasamos a la necesidad de la pragmática. La distancia que existe entre lo que literalmente se dice y lo que realmente se quiere decir, la adecuación de las secuencias gramaticales al contexto o a la situación o a la asignación correcta de referente como paso previo o la comprensión total de los enunciados son tres tipos de fenómenos que escapan a una caracterización precisa en términos gramaticales. Entonces, para esto se plantean dos modos. Primero, que hay una parte del significado que logramos comunicar que no es reductible al modelo de un código que empareja convencionalmente significados y significados, que para caracterizar adecuadamente dicho significado hay que tomar en consideración los factores que configuran la situación en que las frases son emitidas. Por eso vuelvo al ejemplo.
Necesitamos entonces saber en qué contexto y en qué factores extralingüísticos hay detrás de este mensaje de te espero mañana, donde siempre. Por eso, esa teoría general del lenguaje deberá dar respuesta adecuada, al menos a las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que lo que decimos y lo que queremos decir no pueden coincidir? ¿Cómo es posible que a pesar de todo nos sigamos entendiendo? ¿Qué parte de lo que entendemos depende del significado y de las palabras que usamos? ¿Y qué parte depende de otra cosa? ¿Y qué es otra cosa, no? Entonces, eh, la pragmática no va a sustituir a la gramática, no es lo que se pretende pues como en esta primera parte ni a nivel general del libro, sino entender que van de la mano y que se necesitan para complementarse, pero que la gramática no podrá llegar a hacer estos estudios pragmáticos porque no está al alcance de ella, ya que la pragmática va a tomar estos factores extralingüísticos. Como les he dicho en este ejemplo anterior, te espero mañana donde siempre. Necesitamos poder responder todas estas preguntas porque no sabemos cuándo es mañana, porque no sabemos en qué momento fue emitido este enunciado. Entonces, son preguntas que simplemente desde la pragmática se van a poder abordar con rigurosidad porque tampoco será fácil. Ahora pasamos a una segunda parte de este primer capítulo o de esta primera parte, valga la redundancia, conceptos básicos de pragmática. Entonces, en el capítulo anterior les expliqué que es necesario siempre recurrir a los conceptos como los de emisor, destinatario, esa situación comunicativa, el contexto, información compartida. Y el modelo de análisis pragmático que se propone entonces se divide en dos componentes. El primero, que será de naturaleza material física, que son entidades objetivas, descriptivas, descriptibles externamente, y el segundo, de naturaleza inmaterial, que se trata de los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los primeros. Entonces, los primeros de naturaleza material física, que son entidades objetivas, descriptibles externamente. Primero, entonces, va a ser el emisor, que es un sujeto real, con sus conocimientos, creencias, actitudes, capaz de establecer toda una red de diferentes relaciones con su entorno. El destinatario es la persona a la que va dirigida un mensaje. El enunciado hace referencia a un mensaje construido según un código lingüístico y aquí es importante hacer una diferencia entre oración y enunciado porque han tratado de hacer entonces como un paralelo entre ambos, pero aquí nos vamos a dar cuenta que existen diferencias. Entonces, la oración será esa entidad abstracta teórica no realizada y el enunciado es una secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación comunicativa. Se define la oración dentro de una teoría gramatical con arreglos a criterios de naturaleza gramatical, o sea, siempre corresponde a una estructura gramatical. A diferencia del enunciado, se define dentro de una teoría pragmática de acuerdo con criterios discursivos, o sea, una intención que haya un interlocutor que lo quiera escuchar y que compartan cierto conocimiento para poder que se entiendan en esta intención comunicativa. Es una unidad de la gramática la oración, a diferencia que el enunciado es una unidad del discurso. La oración en su contenido semántico depende de su estructura, no de sus usos posibles. Es decir, que si está adecuada gramaticalmente, vamos a entender lo que dice la oración. A diferencia del enunciado, que su interpretación depende del contenido semántico y de las condiciones de emisión. Obviamente también el significado y esas referencias que se dan desde el mismo uso del lenguaje son necesarias dentro de este contexto pragmático, pero también cómo se emiten, ¿sí? Cómo se emiten, a quién se emiten, con qué intención, ¿sí? Con esto, pues, siempre estudiando la parte extralingüística. Y por último, la oración se evalúa en términos formales, es decir, que es correcta o incorrecta, y el enunciado se evalúa según criterios pragmáticos. Es adecuado o inadecuado, efectivo o inefectivo. Adecuado, pues, de acuerdo al contexto, ¿sí? Que hayan, lo que ya he dicho, estos conocimientos previos que se tienen del mundo y que se tengan en relación. No obviamente van a ser iguales, pero sí se tiene que tener cierto conocimiento de mundo en ambos sujetos que vayan a tener pues una cierta comunicación y que sea efectivo en efectivo, es decir, que el otro le pueda entender lo que yo le quiero decir
digamos como en este contexto, que ustedes puedan entender lo que yo les estoy explicando, sea efectivo o inefectivo, de acuerdo obviamente a mi explicación y también al conocimiento que tengo un poco de mundo y lo que ustedes tienen de mundo respecto a este tema. Por último, entonces, en esta parte material tenemos el entorno, situación, espacio-temporal. Entonces, en este esquema vemos emisor, enunciado, destinatario, entorno, sí, que esos serían los componentes materiales de la situación comunicativa que siempre hemos conocido, que nos han explicado, pero aquí entonces nos agregan el contexto físico, que serán las cosas que están a la vista o a las que, a las que un signo se adhiere, el contexto empírico, que serán los estados de cosas objetivos, que se conocen por quienes hablan en un lugar y en un momento determinados, aunque no estén a la vista, el contexto natural, que será la totalidad de contextos empíricos posibles, el contexto práctico u ocasional, la particular coyuntura objetiva o subjetiva en que ocurre el discurso, el contexto histórico, que serán las circunstancias históricas conocidas por los hablantes, y el contexto cultural, que será la tradición cultural de una comunidad. Entonces aquí nos dicen que solo el contexto físico es un factor material externo y descriptible objetivamente, como nos lo planteaban al inicio, cuando se dividen en dos, porque se configura materialmente el acto comunicativo, lugar y tiempo. Los otros contextos son esos conocimientos entonces que va a tener ese individuo o ese sujeto que va a entrar en una conversación, que el contexto es empírico, natural, el práctico vocacional, el histórico y el cultural, que se determinan entonces dentro de una sociedad y ya por unos hablantes que pertenecen a esta lengua se han establecido ciertas normas. Ahora entonces hablamos de los componentes relacionales, que son tres: la información pragmática, la intención y la relación social. Entonces la información pragmática es ese conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos que posee un individuo cualquiera, ¿sí? Que vaya a estar inmerso entonces en una interacción verbal. Y aquí el emisor y el destinatario tienen ya esa realidad objetiva interiorizada. Luego viene entonces la intención, y la intención entonces se trata de la relación entre el emisor y su información pragmática, de un lado, y el destinatario del entorno del otro. Es decir, que todo queda como establecido, que el uso del lenguaje como actividad es consciente y va a reflejar entonces la actitud del hablante ante el entorno y responde a una determinada intención, ¿sí? Entonces aquí es la intención, qué es lo que se quiere comunicar, tener esa parte de que yo tengo un conocimiento y el otro también tiene un conocimiento de cómo es su entorno y si hay informaciones que se igualen o no en particular, en común, por así decirlo, y sirva entonces para poder entender esa intención desde el emisor al destinatario. La relación social va a ser entonces esa relación que existe entre los interlocutores por el simple hecho de pertenecer a una sociedad. Ahora tenemos entonces el significado e interpretación. Entonces el significado pues parte desde la semántica, es decir, que va a estar determinado por las reglas internas del propio sistema lingüístico, y la interpretación, en cambio, pone ya en juego los mecanismos pragmáticos, es decir, que obviamente hay un referente, como ya se los decía, por pertenecer a la lengua, ya entendemos qué significan las palabras, pero también vamos a interpretar dentro de qué contexto, qué información me quiere brindar el emisor para yo poder comprender ese mensaje. Por último, entonces tenemos la semántica y la pragmática. Entonces ya como lo he dicho, la pragmática se ocupará del estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje, pero entonces está en la comunicación, pero entonces de manera extralingüística, y entonces va a quedar por fuera del alcance de la semántica. No es que se desligue totalmente, pero entonces los análisis pragmáticos no lo podemos hacer desde lo semántico, sino que siempre tienen que ir acompañados de esa parte de lo extralingüístico, de en qué contexto se emite, a qué interlocutor se le está dando el mensaje, con qué intención se le da. Más adelante entonces ampliaremos estos puntos porque ya vamos a exponer las diferentes teorías para estos desarrollos de la pragmática y también cómo el uso del lenguaje en la intención comunicativa se tiene que desligar un poco desde lo semántico.